Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Pastor Gilberto Torrens, de la Iglesia Bautista Lumbrera. Bienvenidos a este estudio del jueves. Vengo todos los jueves. Usted puede buscar estos estudios previos que hemos hecho en Iglesia Bautista Lumbrera por YouTube. Ahí usted se suscribe y puede tener toda esta serie de estudios. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Padre, gracias te damos, Señor, por Jesús. Gracias porque por medio de Él podemos entrar en tu presencia. Pero gracias por medio de Él tenemos acceso a tu misma gloria, pero por medio de su sacrificio en la cruz. Era imposible que como pecadores pudiésemos anhelar, Señor, la bendición de poder ser hechos hijos tuyos, pero esto ha sido posible por esa obra magna en la cruz del Calvario. Gracias por su sacrificio, gracias por su sangre derramada y gracias porque Él entregó su vida por nosotros, pero resucitó con poder al tercer día. Gracias porque es lo que nos da la garantía, tú quedaste satisfecho y ahora le ofrece vida y vida en abundancia. Gracias por el privilegio de pertenecer a esta iglesia. Gracias por el privilegio de tener tu palabra con nosotros y de la libertad que tenemos de estudiarla. Queremos en esta noche que tú nos guíes, Señor. Rogamos que tú abras nuestros corazones para entender tu palabra y gozarnos en ella. Gracias por las alabanzas que hemos escuchado y gracias por los hermanos que están allí detrás de esta pantalla pendientes para juntos tener este culto a ti, Señor, y aprender y ser ministrados por ti. Una vez más, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos, hermanos, del Salmo 119, versículo 89 al 96. Sé que hemos tenido varias semanas con este trozo o esta sección del 89 al 96 del Salmo 119, pero ojalá pudiésemos tener más palabra de Dios y menos palabras de nosotros. Quiero leerlo nuevamente, esta sección con ustedes, el Salmo 119, versículo 89 hasta el 96. Dice así la palabra de Dios. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Firmaste la tierra. De nación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas sirven. Ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. El Señor bendiga su palabra. Dijimos que hemos tenido varios estudios basados en estos versículos y una vez más quiero repetirlos muy, pero muy brevemente. Hemos estado considerando 7 temas y hoy es el 7º tema de esta sección del Salmo 119. El primer tema, y usted lo tiene, es basado en el versículo 89 y la pregunta es que yo estoy sin fuerzas por el porvenir. ¿Cuál es la respuesta? Versículo 89. Punto 2, la decepción es algo muy palpable y muy vigente hoy en día, la decepción que causamos o que nos causan otros. Para ello tenemos el versículo 90. El número 3 es el aparente caos o desorden de las cosas. Eso está en el versículo 91, la respuesta. Hablamos, pues la respuesta a esto lo tenemos en la palabra de Dios, versículo 92. El punto 5 que consideramos es la soledad o orfandad, ese sentimiento que muchas personas hoy en día tienen. Y es muy viene al caso con esta pandemia donde muchos, el índice de suicidios han aumentado, y no solamente por las muertes de la misma enfermedad, pero también la soledad. Para la respuesta a esto está el versículo 94. El punto 6 es el que vamos a considerar hoy, que es acecho premeditado del enemigo. Y por esto vamos a leer el versículo 95.
Al final vamos a tener las limitaciones de la vida, que será el último punto, Dios mediante, que los concluiremos luego. Pero vamos a basarnos en el punto 5. Y esto vamos a leer el versículo 95 nuevamente. Dice así la palabra de Dios. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Y aquí entonces tenemos este punto. Hay un acecho premeditado del enemigo. ¿Y qué es esto real? Nosotros como creyentes en Cristo realmente estamos siendo acechados. ¿Qué significa la palabra acecho? Según el diccionario, usted puede buscar cualquiera, pero dice acecho se refiere a esperar o analizar con cautela algo o a alguien con un determinado fin. Quien acecha persigue un objetivo. Casi siempre la palabra acechar tiene la connotación mala de alguien que está esperando para causar algún daño. No se dice nunca de que eh, las personas estaban acechándoles para darle una buena sorpresa, sino que se habla del acecho siempre con la connotación de que hay algo malo, hay algo que va a pasar, que está siendo premeditado por alguien más para entonces causarnos daño, o que nosotros estamos al acecho de alguien o de algo para hacerle algún tipo de daño. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice, que el enemigo está al acecho. Y siempre, como dice la descripción, es alguien o algo con un determinado fin. Siempre quien acecha persigue un objetivo. Y quiero mencionar algunos puntos, por ejemplo, en Job capítulo 38, versículo 39 al 41. Este es Dios respondiéndole a Job, haciéndole ver que él estaba realmente hablando cosas que no sabía. Y Dios le responde y le dice, ¿cazarás tú la presa para el león? Eso es Job 38 y 39. ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando estén echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? Esa es una referencia a estas fieras que normalmente están acechando con un objetivo. Normalmente estos son depredadores que buscan a su presa para matarla y comerla. Eh, También hemos visto en la historia de Israel que muchos hombres usaron o fueron objetos de un acecho. Por ejemplo, en Jueces capítulo 16, versículo 2, se dice así, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, en los tiempos de Sansón. Dice que lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Estos enemigos estaban acechando a Sansón, el objetivo que tenían era para matarle. Y llama la atención que se prepararon, tenían el objetivo en mente y tenían un plano, una estrategia, y este era estar en silencio, callados aquella noche para que su víctima no se diera cuenta. Así que cuando hablamos de acechar o la acechanza del enemigo, no esperemos que él va a todas luces a decirnos que nos está acechando, sino que es algo que puede venir repentinamente. En segunda de Samuel capítulo 2, perdón, segunda de Samuel capítulo 20, estos son los tiempos en que el rey David estaba um, siendo, digamos, movido o estaba asilándose o estaba siendo perseguido, ya no por el rey Saúl, ya él estaba en su trono, pero estaba siendo perseguido por su hijo, pero en el transcurso él tenía muchos enemigos y ahí estaba un hombre que se llamaba Simeí, que cuando vio que el reinando con sus valientes, saliendo de la ciudad de Jerusalén para no guerrear contra Absalón, aquel hombre
le maldecía diciendo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más un hijo de Benjamín? Déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quiero llamar la atención en este punto de que aún su hijo estaba acechándole. Y es extraño tú ver, escuchar que un hijo esté acechando, pero conocemos la circunstancia que David fue un hombre muy sanguinario y tuvo en su vida la retribución. Y parte de esto fue que su familia fueron perseguidos por la espada y él mismo fue perseguido por la espada. Pero su hijo le estaba acechando su vida para matarlo, para quedarse con el trono, y le hizo mucho daño a David. También David había recibido el acecho de sus enemigos, que eran los enemigos que estaban contra él, por supuesto, pero que estaban con el rey Saúl, cuando Saúl estaba celoso de David como rey. Entonces vemos esta estrategia del enemigo. En el Salmo 59:3, el rey David dice: porque aquí están acechando mi vida, se están juntando contra mí poderosos. Y en este caso él decía: no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Ahora introducimos una variante, que el acecho puede no ser causado por nosotros. El salmista dice aquí, guiado por el Espíritu Santo: no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. En esta ocasión, David escribe el salmo diciendo que el enemigo le estaba acechando, pero no era por causa de él. De manera tal que el enemigo puede espiritualmente estar acechando a nosotros, y no necesariamente por un pecado o por desobediencia que tengamos nosotros. Um, Esdras nos habla de una bonita posición o descripción cuando el enemigo está al acecho. Esdras dice en el capítulo 8, el versículo 31, nos dice: y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Esdras reconocía que tenía esta función de reedificar, de volver a levantar la casa de Dios, los muros, los templos. Entre Esdras y Nehemías tuvieron este ministerio, pero ellos, haciendo esto bien para Dios, tenían acechanzas del enemigo, tenían persecución del enemigo. El Nuevo Testamento, al mismo Señor Jesucristo, se dice de él en Lucas: le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Ahí estaban los inflamados por el mismo infierno, al Hijo de Dios, al Santo de Israel, aquel que nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Dice que fariseos estaban acechándole, es decir, estaban aguardando la oportunidad. Tenían el propósito de estudiar los textos y las palabras del Señor para ver en qué acusarle. Y al no encontrar nada, ellos mintieron, le acusaron de otras cosas, sacaron de contexto sus palabras, pero sabemos que era la obra del enemigo y la hora de las tinieblas. Y era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Pero esto es un caso muy específico del Señor, pero él mismo padeció por las asechanzas del enemigo. Por supuesto que lo venció. En Lucas capítulo 4 encontramos que el mismo Satanás no solamente le acechó, sino que se le presentó tentándole. En Lucas 11:54 dice: acechándole y procurando alguna palabra de su boca para acusarle. La misma temática: el enemigo estudia nuestros movimientos, el enemigo tiene un propósito de tumbarnos y hacernos mal, el enemigo sabe nuestra rutina porque la estudia. Eh, Vemos que cuando hay grandes casos de delincuentes que llevan a cabo un delito grande, después sale a la luz que ellos tuvieron meses estudiando la conducta, estudiando las costumbres de las personas o de las instituciones donde van a cometer la fechoría, hasta
que llegan porque estudian la rutina de la gente. El enemigo de nuestras almas, Satanás, él está estudiando tu rutina y mi rutina y está buscando cualquier palabra que tengamos para hacer, cualquier palabra que tengamos para dañarnos. Ah, en Hechos capítulo 23 y versículo 21 tenemos el momento cuando el Pablo, haciendo bien, predicando el evangelio, había un complot para él que Dios permitió que su sobrino escuchara un complot y este complot Pablo hizo que él se lo dijera directamente al tribuno, que era la autoridad en aquel entonces. Y dice en Hechos 3 y 21, eh, este sobrino de Pablo dijo, pero tú no les creas porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa. Ellos estaban acechando más de 40 hombres con un propósito para buscar ocasión de agarrar a Pablo con un engaño alrededor, haciendo creer que es una cosa para el resultado al final tener otra cosa. Esta es otra estrategia del enemigo, que es engañar y presentar cosas distintas donde uno, si no está avisado, puede recibir el mal. Y Proverbios nos dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Pero quiero leerles por excelencia, creo que es lo que nos corresponde y da más claro a lo que queremos decir. El enemigo existe, mi estimado amigo y hermano en Cristo. Una vez que el enemigo, usted ha creído en Cristo, una vez que usted ha creído, el enemigo procura entonces estorbar la obra del Espíritu Santo en usted, estorbarla, intentará hacerlo. Si usted no es salvo, usted no tiene a Cristo como Señor y Salvador, el enemigo va a procurar quitar la semilla que está siendo sembrada por medio del Evangelio en su corazón. El enemigo no quiere que usted escuche que usted es un pecador o una pecadora y que si no tiene a Cristo, si no ha sido lavado por la sangre de Cristo, usted está perdido, usted está perdida. Pero la buena noticia es que Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos la salvación, el perdón de pecados, y que su sangre es poderosa para limpiarnos de todo pecado. Solo hace falta la confesión y el reconocimiento de que somos pecadores. En esto aplica el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hay oportunidad de salvación por la obra del Evangelio, por la obra de Cristo en el Calvario. Él murió por ti para librarnos del presente siglo malo y librarte de las garras del enemigo. Al no ser creyente, la persona está sujetada, cautiva, amarrada, presa en el reino de las tinieblas. Está tomada por Satanás y como vimos en el estudio pasado, esta persona es considerada hija o hijo de las tinieblas y es considerado hijo del diablo porque hace la voluntad de Satanás. Pero viniendo a Cristo como tu Señor y Salvador, eres librado para siempre de las garras del infierno, del enemigo, y eres agarrado en la poderosa mano del Señor. Y él dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Pero es necesario entregarse a Cristo como Señor y Salvador. Ahora bien, el enemigo viene porque después que somos creyentes, el enemigo, y podemos decir como el salmista, el enemigo está al acecho. Los impíos me han aguardado para destruirme. Y hay un sentido espiritual en el cual el enemigo busca destruirte y destruirme a mí. A mí me gusta un comentario que hace William McDonald. No lo digo palabra, está haciendo mucho para la obra de Dios. Normalmente tranquilo
tranquilo, el que no trabaja para el Señor, el que está conforme con poca cosa, no se mueve, no brilla para la gloria de Dios, no es un estorbo para el enemigo. Pero aquel que está empeñado en servir al Señor va a tener luchas, pruebas y va a tener la persecución muchas veces del enemigo en forma eh, más grandes. Otros se consideran, depende de las circunstancias, depende de la voluntad de Dios. Nadie puede decir cuál es la razón que unos son tentados, son probados más que otros, tal vez porque a los que a muchos se les da, muchos también se les exigirá. Lo cierto es que para eso tenemos el recurso y la palabra de Dios dice que Dios no os dejará ser tentados o probados más de lo que podáis resistir. Antes bien, juntamente con la tentación, dará la salida para que podáis resistir. Y cito al final entonces esta preciosos versículos de 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 y 9. En la Reina Valera nosotros leemos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero usted preguntará, pastor, pero ahí no está la palabra acechar, pero está implícita. De hecho, la versión Biblia de las Américas y otras dicen este versículo de esta manera. Dice, sed sobrios del espíritu, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho, anda al acecho, está preparado, está como en su cueva esperando que tú pases descuidado, que descuidemos la oración, que descuidemos la meditación de la palabra, que descuidemos la lectura de la palabra, que descuidemos la comunión hermanable, que descuidemos los recursos que Dios nos ha dado, por ejemplo, los cultos. Aunque no podemos reunirnos físicamente, tenemos estos cultos virtuales donde podemos compartir la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros siempre animamos a la hora del culto que estén todos reunidos para ver juntos y escuchar y estudiar la palabra de Dios. No es una cosa de poca importancia que la familia esté reunida a la hora de tener el estudio bíblico, los cultos virtuales de su iglesia, en este caso la Iglesia Bautista Lumbrera, porque dice la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Al final dice, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando estamos reunidos, hay una bendición especial cuando estamos juntos con un propósito. Así como el enemigo acecha, que es tener un propósito premeditado y tener una estrategia para causar un daño, nosotros, dice la palabra de para presentar defensa, esperanza que está en nosotros y dejamos avergonzado. El enemigo no puede quitar tu salvación. Creemos firmemente que la salvación que tenemos es un don que no puede ser quitado por el hombre, no puede ser quitado por ninguna otra circunstancia. Dios mismo después puede quitar porque es un don precioso de la salvación. Y dicen Romanos que la paga del pecado es muerte, más la dádiva, y esta palabra da. William McDonald nos dice también que Pentecost, que debe haber una constancia, una constante vigilancia, una presteza, estar preso, atraernos hacia la corrupción moral, el de cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder el viñado, el perfumista. Las pequeñas cosas es que uh, el enemigo busca presentarlo para hacernos caer. A veces se disfraza como ángel de luz, a veces como serpiente, y aquí es como león rugiente para atemorizar al pueblo de Dios. Concluyo con esto, mis hermanos,
que no debemos rendirnos ante la furia del enemigo, cualquiera que sea. El enemigo no es más poderoso que nuestro Salvador. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Él ha vencido en la cruz del Calvario. Colosenses nos dice que Él dice la Biblia en Colosenses 2:14, que Él, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí que nuestro poderoso Salvador ya venció. A estos versículos o este versículo que hemos leído, que nos hacen pensar en que el adversario está al acecho, tenemos una versión que dice la palabra de Dios para todos. Dice, los perversos querían acabar conmigo, pero yo he sido fiel a tus enseñanzas. Ahí está la clave. Aunque el enemigo quiera acabar contigo y conmigo, nosotros tenemos en la palabra de Dios un fuerte asidero, un consuelo, un arca o un ancla que no va a ser movida. La nueva Biblia nueva dice, aunque los malvados se oculten por el camino para matarme, yo tranquilamente meditaré en tus decretos. La nueva traducción viviente nos dice, aunque los malvados se escondan en el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. Y por último, la nueva dice, los impíos me acechan para destruirme, pero yo me esfuerzo en entender tus estatutos. Por eso es tan importante, hermano, el enemigo venga, nosotros estamos asidos en la palabra para siempre. Terminamos esta parte del estudio respondiendo que la solución para el acecho del enemigo es estar constantes en la palabra de Dios, y en palabras de Primera de Pedro tenemos que estar también asidos de la palabra de vida, pero también en la oración. Dice allí en Primera de Pedro 5:9, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que vuestros padecimientos los mismos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y él bendiga su palabra. Padre, gracias por palabra, gracias por el consuelo que tenemos y gracias porque, como aquel poeta pudo decir, jamás el enemigo podrá robar o turbar mi paz. Por más que lo intentares, oh Dios, tú no lo permitirás. Gracias por Jesús, que triunfó en la cruz y que Él es el poderoso que va adelante. A ti sea la gloria, Señor. Te bendecimos y también bendecimos a la iglesia, a cada uno de los hermanos y al que no es salvo, Señor, que pueda hoy pensar en su condición de pecador y pecadora perdida y pueda aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor te bendiga y Él bendiga